cómo sería desarrollar habilidades estocásticas en los alumnos con la finalidad, siempre teniendo esa finalidad de que se mejoren aspectos en la vida de los alumnos. En el caso de que yo estoy haciendo, pues serían habilidades adaptativas específicas que se estarían mejorando. Entonces, a partir de lo que he mencionado hasta el momento, pues, ¿quién quisiera dar su aportación de lo que hizo en su ensayo, de lo que reflexionó en su ensayo? Ojo, no es leer, así como yo acabo de hacer en este momento, qué me aportó el ensayo y a partir del ensayo, ¿qué puedo aportar? Veo que Silvia levantó su mano, podemos empezar con la participación de Silvia. Pues realmente, como acabas de mencionar, sí, solo en la pregunta que tiene puesto la maestra, como que puedes hacer ese análisis, como bien has mencionado, pero yo más que aplicarlo para mi tesis, lo apliqué en cuanto a esta parte de que el proyecto que es, por ejemplo, ahorita en la educación a distancia, cómo hemos estado tomando todas las acciones que hacemos como escuela, como personal educativo que somos. Y realmente este proyecto los maestros lo realizamos en los consejos de Creo que se atoró. Ahí está. proyecto de desarrollo, pero pero sí se llama esta parte de un proyecto o un plan de mejora continua que se realiza para, como bien estás haciendo esa comparación, ¿servirá mi tesis para algo? Lo mismo, entonces yo como que ese análisis puedo hacer en cuanto a que cuando se hace ese proyecto, por ejemplo, hoy nosotros tuvimos rendición de cuentas con USAER y se muestra todo el proyecto que se va a realizar durante el siguiente ciclo escolar. Entonces de ahí se puede ir observando y viendo como que las prioridades que cada uno debe de ir poniendo y los diferentes autores mencionan infinidad de pasos, infinidad de conceptualizaciones, que es un proyecto, que es el desarrollo humano, pero creo que en sí, ahora en que lo aplicamos en la educación a distancia, como que va a depender de cada uno y también de los contextos en que se pueda estar realizando y aplicando para llevar a cabo esas metas, esos fines comunes, que el personal o el grupo que quiera desarrollar algo lo pueda realizar. Exactamente. ¿Alguien más quiere participar, aportar? Yo, Carlos. ¿Quién va primero, Gina? Yo. A ver, yo vi que primero prendió su micrófono Gina, pero no sé. No está después de Gina. Bueno, creo que una de las, bueno, yo estaba buscando así como tal cual el título que de la pregunta, pues no encuentras nada como que puedas decir, es esto, o esta es la palabra mágica, o esto es lo que me arroja a la pregunta que, bueno, la respuesta de la pregunta que hace la maestra, ¿no? Y como tú mencionabas, es como que parte de reflexionar si lo que estoy realizando, si lo que estoy haciendo tiene un impacto, va a tener un impacto, voy a lograr los objetivos, a qué comunidad voy a beneficiar, solo a mis alumnos o a la comunidad escolar, o en sí voy a poder beneficiar a todos, o sea, la comunidad en sí, a los maestros, ¿no? En este caso, ahora que ya vienen vinieron los cambios geográficos en muchos de los maestros de primaria, veo que de verdad es como que plantearse ese proyecto como parte fundamental de tu trabajo, porque no solamente vas a trabajar con los que están ahora, sino con los que vienen, que son nuevos, y a lo mejor los que vienen nunca han tenido ese acercamiento a un alumno con necesidades, o a lo mejor no saben el concepto en sí de lo que es inclusión. Entonces es ahí donde verdaderamente tu proyecto va a poder fluir y vas a poder decir si tiene ese impacto, si de verdad vas a poder llegar a todos los que tú consideras, ¿no? Entonces, como que a grandes rasgos, rescato esa parte que tú dices acerca de reflexionar que estoy planteando
se pueden abarcar, se pueden alcanzar, se pueden lograr. Entonces, ¿qué es lo que deseo alcanzar? Si tengo que reconstruir, si tengo que modificar algunos aspectos, porque de eso trata, ¿no? Ir planificando cada uno de estos, este proyecto que tú vas a realizar en sí. Claro, porque al fin y al cabo pues tenemos un proyecto que tiene un objetivo, una finalidad, y pues hay que tener una medición de esa funcionalidad o de este alcance que puede tener pues, nuestro proyecto. Y creo que eso es algo importante que siempre tenemos que tener en cuenta, independientemente que sea la tesis o que sea un proyecto adicional, es algo que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a ir con Ivonne y después con Marta. Bueno, creo que no es mucho porque aportó mucho las dos compañeras. Bueno, en mi caso, al realizar el ensayo, sí hice mucho análisis, mucha reflexión. Yo decía, ¿cómo voy a responder a esas preguntas? No era tanto de qué autor te lo va a definir, ¿no? Sino cómo, desde mi punto de vista de mi práctica, cómo lo he llevado a cabo y cómo esto va a tener ese impacto en mis alumnos. Yo cuando estaba haciendo el ensayo, me enfoqué al contexto donde yo laboro actualmente. Soy nueva en ese lugar. He visto que hay muchas necesidades, tanto de los alumnos como del contexto educativo y como de la misma comunidad. En este aspecto, entonces, yo basándome en mi práctica, digo, ¿para qué me va a servir el proyecto? El autor que yo investigué decía que el proyecto no solamente es un proyecto, se le puede llamar un proyecto de vida, porque no solo tanto para ti te va a beneficiar tú al hacer acciones o estrategias que puedas ayudar a favorecer esa comunidad o contexto o alumnos. Entonces, no, es más, te lleva más allá como para beneficiar a esos alumnos que que lo visualice uno a un futuro. Puede ser a largo plazo, mediano plazo o corto plazo, depende. Entonces yo visualizaba a mis alumnos, decía, sí es cierto, el contexto donde yo laboro actualmente, las personas no terminan la secundaria, la primaria, entonces se quedan solamente algunos con terceros de educación básica en la primaria. Entonces yo digo, si mi alumno solo va a poder lograr concluir lo que es la educación básica solo en primaria, le voy a dar las bases de preescolar, lo que se puede hacer con un proyecto. Por ejemplo, mi tema es de pensamiento, niveles de pensamiento lógico, desarrollo de pensamiento lógico matemático en alumnos de preescolar. Entonces, eso que es el aspecto de las matemáticas se da en la vida diaria, en la vida cotidiana. Digo, en dado caso que esos alumnos no logren concluir la educación básica, tendrán las herramientas más básicas para poder defenderse. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones me ha tocado, desde mi práctica, desde que empecé a trabajar, me ha tocado ver que hay alumnos, me tocó una vez trabajar en primaria, hay alumnos que no concluyeron la primaria. Entonces esos alumnos, sus papás son los que tienen tienda o ven en el mercado, entonces solamente terminan tercero o cuarto. El papá mencionaba que solo era importante conocer los números y leer lo básico, para que el niño aprenda a sacar cuentas, a manejar el valor del dinero. Entonces yo digo, a lo mejor eso de las matemáticas puede tener una función positiva en los alumnos, ¿no? En dado caso que no puedan concluir lo que es la educación básica, van a tener las herramientas para que ellos pues, sepan contar, sumar, para que puedan desarrollarse en lo que es su vida o contexto donde ellos se van a desarrollar a futuro. Entonces yo considero ese proyecto lo considero como un proyecto de vida, sino favorecer a los alumnos desde mi punto de vista, de mi práctica, de las acciones que yo vaya a implementar, que también tengan un beneficio y les puedan ayudar a futuro. Yo así lo visualicé desde mi punto de vista y desde mi práctica educativa. Es todo. Ok, de acuerdo. Vamos a escuchar la participación de Marta, después la de Nabil, y después de eso la maestra me pidió que los demás señalaran las semejanzas de sus trabajos o diferencias. Entonces, Marta, después Nabil y pasamos a esa parte. Ok, bueno, pues buenas noches, tardes. Bueno, sí coincido mucho con mis compañeras que ya mencionaban, ¿no? Creo que lo más importante al haber hecho este ensayo fue primero, ¿no? Que nosotros tuvimos que recordar el significado
bueno, al menos yo así lo hice, ¿no? Como que ir desbaratándolo para poder dar la respuesta. O sea, de qué se refiere el desarrollo humano, qué es un proyecto y poder como que entrelazarlo con nuestra práctica. Entonces, sí, a manera de conclusión, yo escribí, ¿no? Que es muy importante conocer qué es el desarrollo humano y las implicaciones que esto tiene en la práctica diaria, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso como maestro de grupo, pues a nuestro cargo tenemos la responsabilidad de ver por nuestros alumnos. Entonces, lo primero que todo, para poder armar un proyecto, tenemos que conocer las necesidades de nuestros alumnos y brindar o armar como parte de nuestras estrategias, pues una serie de actividades o ver de qué manera poder apoyarlos y aprovechar esas necesidades e intereses que nuestros alumnos tienen, pues para poder lograr ese cambio, ¿no? Porque básicamente un proyecto lo que busca es hacer un cambio, una revolución en la mentalidad de los estudiantes o de las personas a las que se le vaya a aplicar. Entonces, saber de qué manera llegar hacia ellos, pues es realmente importante, ¿no? Y como ya mencionaron, poder definir con exactitud cuáles son los objetivos y las estrategias, los recursos que necesitamos, pues nos va a permitir hacer eso. Uno de los autores que yo manejé mencionaba que el maestro ahora tiene como que un nuevo rol, una nueva manera en la que tiene una responsabilidad, vaya, ¿no? No es solo transmitir información, como bien sabemos, sino que pues es más allá buscar la reflexión. Entonces, para que podamos buscar esa reflexión en nuestros alumnos, lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos hacer ese proceso, esa metacognición para identificar de qué manera podemos mejorar nuestra práctica y por consiguiente, pues las estrategias que vamos a utilizar con nuestros alumnos pues, va a tener un impacto positivo. Entonces, en cuanto a lo personal, este ensayo o este buscar la relación con nuestra propia práctica, pues resulta realmente bastante interesante porque creo que a veces cometemos el error de hacer nuestras actividades así como siempre, o sea, caemos en la rutina. Sin embargo, cuando ahondamos un poquito más en las necesidades, en el proceso de inclusión de nuestros alumnos, pues nos damos cuenta, ¿no? De que hay una necesidad y esa necesidad pues tiene que ser saciada, satisfecha, ¿no? Entonces, pues yo por ahí me fui, ¿no? De lo importante que es conocer a nuestros alumnos o al grupo al que vamos a tratar de trabajar con ese proyecto. Sí, al fin y al cabo hay que recordar que nosotros como profesores pues somos un pilar importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no es, como menciona Marta, no es siempre hacer lo mismo, todos los grupos son diferentes, siempre hay que recurrir a aquellas herramientas que se adapten según las características o necesidades que tenga el grupo. Y entre esto que menciono de herramientas, pues hay que conocer qué es lo que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando en este ensayo, que es los proyectos, pero proyectos de desarrollo humano que tengan una formación más humanista, más integral en cuanto a, pues no solo enfocarse en el currículo, a eso me refiero. Y bueno, vamos a pasar con Nabil. Oye, bueno, pues actualmente lo que trajo la pandemia, lo que trajo la educación a distancia, creo que marcó mucho más las esferas del ser humano que requieren de atención. Lo relaciono con la materia, con el desarrollo de un proyecto educativo enfocado en el desarrollo humano, porque considero que ahora, bueno, actualmente están más notorias las necesidades del individuo sobre su crecimiento y desarrollo humano. Sabemos pues que el desarrollo humano, como han mencionado, no se enfoca únicamente a ese crecimiento cognitivo, sino que también se enfoca en la parte emocional, en la parte social, en diferentes esferas. Y a través de un proyecto educativo, pues como sabemos que el maestro tiene un papel muy importante en ese crecimiento del ser humano, se ve como una oportunidad en la que no sea solamente el docente, sino que puede ser con más compañeros profesionales, incluso el alumno,
Por eso, al plantearlo como un proyecto, se conoce que un proyecto implica la participación de todos. Entonces, no solamente va a ser el maestro, será todo aquel que está inmerso en ese proceso de desarrollo integral del alumno, que es el mismo alumno, el profesor, el director, los padres de familia. Y cuando ya todos se integran para trabajar en ese crecimiento integral, pues lo va haciendo más importante, lo va haciendo más significativo, y sobre todo que los proyectos se basan de una necesidad, por así decirlo. Un primer momento de un proyecto es un diagnóstico, es identificar en qué situación estoy. Y una vez que nosotros reconocemos ese panorama inicial, podemos crear todo ese camino para que el alumno sea una mejor persona, no solamente un mejor estudiante, una mejor persona que sabe vivir con los demás y que sabe vivir consigo mismo. Y ya. Gracias, David. Ok. Lo siguiente dice, entre las instrucciones que me mandó la maestra, dice: los demás señalarán las semejanzas de los trabajos y diferencias. Pero hay otros 2 puntos más, no, 3 puntos más. Yo creo que mejor pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es un poco más interesante, que sería: ¿qué respuesta darían a la pregunta del foro? Pues no sé quién quiere participar. A ver, Erika. Mi cámara, ok. Bueno, voy a juntar un poquito la pregunta, o sea, lo que dijiste de señalar las diferencias y similitudes, y después como que qué respuesta le daría al foro, ¿va? Lo primero creo que, y voy a tratar de generalizarlo, las semejanzas que tenemos al estar creando un proyecto de desarrollo humano o hablando de nuestra tesis, creo que lo que buscamos es siempre que el beneficiado sea el alumno de acuerdo a sus características, y esta parte de las características es donde se dan las diferencias, ¿no? Cada uno de nosotros tiene realidades muy diversas que están tratando de cubrir con este proyecto que están realizando, porque como tú dices, al hacerme la pregunta, ¿funciona lo que estoy haciendo? ¿De verdad va a servir lo que yo estoy plasmando? ¿Será adecuado para las personas con las que voy a trabajar? Son las mismas preguntas que cada uno de nosotros está tratando de responder, ¿no? De acuerdo al contexto y a la realidad en la que se desarrolla. Entonces, de ahí voy a partir a qué respuesta yo le daría a qué es un proyecto de desarrollo humano en la práctica docente. Pues ese proyecto o esas acciones que buscan dar en los alumnos un aprendizaje significativo, abarcando o atendiendo a todas sus características. Es decir, yo tengo que tomar en cuenta en todo momento, como se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, el grupo de estudio con el que yo trabajo, ¿no? ¿Quiénes son mis alumnos? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué modo aprenden? Y con base en estas, pues, premisas, diseñar estrategias que les funcionen para que su aprendizaje sea significativo y sea algo que, como dice Ivonne, si solo van a llegar a tercero de primaria, pues al menos hayan aprendido, ¿no? Cosas que le puedan servir para desarrollarse y poder participar en la sociedad tan exigente en la que hoy en día vivimos, ¿no? Al final de cuentas, formar a una persona integralmente significa eso, atender desde la parte emocional, la parte cognitiva, ¿no? Considero que eso es lo principal o la importancia de un proyecto de desarrollo humano, pues desde nuestra perspectiva docente, ¿no? En la que ya no solo nos enfocamos en que aprendan, sino la forma en la que aprenden, que lo aprendan bien, que sea significativo para ellos y que de alguna u otra manera no se sientan forzados, ¿no? Como antes, que era una educación de memoria, que era una educación de solo repetir. Creo que esto es la importancia de este tipo de proyectos. Gracias, Erika. Y sí, igual estoy de acuerdo. Se relaciona con lo que mencionaba David hace un momento, de que todo surge a partir de un diagnóstico, de una necesidad, de ciertas características de la población, y a partir de eso pues se va diseñando, y lo que uno busca es siempre atender esa formación integral, completa, más allá del currículo. ¿Qué más le puedo enseñar al alumno? Gracias. ¿Alguien más quiere participar? A ver,
Paola, después a Arancha y después vamos a cambiar a la siguiente. La siguiente es ¿qué aprendieron? Pero ahorita es la misma pregunta para Paola y Arancha. Bueno, respecto a la pregunta del foro, yo concluiría, ¿no? Bueno, para mí, un proyecto de desarrollo humano desde la perspectiva docente, pues implica la formación de un individuo que esté listo para enfrentar diferentes situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Como lo que mencionaba David, que es algo que está ocurriendo en este momento, o sea, individuos que a lo mejor, en lugar de buscar la violencia, busquen otras herramientas para solucionar problemas, que desarrollen valores, comportamientos, sentido de pertenencia y otros rasgos de identidad. Y también, enlazándolo un poquito con mi proyecto de tesis, pues considero que sí responde lo que yo estoy haciendo al dotarle al docente como de estas herramientas o darles la oportunidad de reflexionar sobre su propia práctica y observar si las acciones que están realizando en general, ¿no? con los alumnos, pues abonan a la formación de este ser humano. O solo seguimos formando niños a lo mejor que están listos para la competitividad económica, pero no para resolver situaciones de su vida cotidiana, ¿no? Gracias. Y pues sí, al fin y al cabo, igual, ¿para qué nos sirven los conocimientos? Pues en algún momento vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en nuestra vida cotidiana, ya sea para tomar una decisión, para resolver un problema, para aplicarlo en nuestra profesión o para diversos, pues, digamos, áreas en las que se puede aplicar el conocimiento. Y ese es el objetivo de estar aprendiendo. Bueno, Incluso puede servir para generar confianza en sí mismo. O sea, no solamente conocimiento para resolver un problema matemático, un conocimiento para como un instructivo para construir algo, sino que el conocimiento también te ayuda a generar confianza en ti mismo para expresarte, para actuar, te da como que fortaleza en lo que haces. ¿Qué son los rasgos de identidad? Qué buena respuesta. Son las fortalezas del carácter. Y yo ahí englobo igual mi tesis. vamos a escuchar la participación de Arancha. Bueno, pues retomando la pregunta del foro de qué es el proyecto de desarrollo humano desde la práctica docente, pues yo considero que es un espacio en el cual se interviene para cambiar o modificar la práctica, ¿no? La educación, ya sea con estrategias, con métodos, técnicas que tenga el docente para poder fomentar más el razonamiento y el conocimiento de los alumnos. Yo lo relaciono así como decía Ricardo con tu tesis, ¿no? Yo ya investigué en mi investigación las estrategias que utilizan los docentes más eficaces para la resolución de problemas. En este caso, en mi intervención o en mi propuesta, yo quiero meter el método Singapur, ya que ha sido reafirmado y confirmado de que sí funciona desde los países más elevados de esta asignatura, que en mi caso es de matemáticas. ¿Y por qué no? Pues enseñárselo a los docentes de escuelas primarias de segundo a sexto grado. ¿Por qué no implementarlo? Y no solo enfocarse en lo que dice el enfoque de la asignatura, ¿no? O sea, tener más alternativas, más técnicas, más estrategias para el poder intervenir en el razonamiento de los alumnos. Y pues para mí es eso, ¿no? Es el poder intervenir adecuadamente para mejorar en la práctica docente. Gracias, Arancha. Ok. Lo siguiente es responder a la pregunta. ¿Qué aprendieron a partir de esta actividad del ensayo? ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Quién quiere participar? Yo, Ale, no sé si habla alguien más. Sí, hablo para ti también. A ver. Pero no vi quién habló primero. Así No importa. Empieza, Pati. Pues yo, ¿qué es lo que rescato de este ensayo, no?
pues la importancia que es el realizar un proyecto, ¿no? Porque más que nada el proyecto, su prioridad es crear un impacto, crear un impacto social, hablando de lo que es el desarrollo humano. La educación es vital para el desarrollo humano, entonces nosotros al realizar estos proyectos, como se mencionaba hace un momento, creo que Navi lo mencionó, formamos futuros ciudadanos, no solo que la escuela sirva como para que el niño se enriquezca de conocimiento, sino que crear estos ciudadanos que enriquecerlos de valores y pues así mismos en el desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, todos los proyectos que nosotros vayamos a hacer, quizás otras personas también, porque se sabe que todo proyecto implementado quizás logre algunos objetivos, pero no en su totalidad. Pero quizá ese mismo trabajo le vaya a servir a otra persona para realizarlo, porque pues nos encontramos en una sociedad cambiante también, donde siempre nos vamos a ver ante necesidades o diversos problemas. A ver, Pati, en una frase, trata de decir qué es lo que aprendiste a partir del ensayo, en una frase. Que la educación es vital para el desarrollo humano. Ok, es válido. Vamos a pasar con Alejandrina. Sus estrategias de guía de Ricardo. Ricardo. Sí, ya vi que fue precisa. A ver, Pati, en una frase, dime. Según yo tengo enseñado mi cámara, pero algunos se me van y vienen. Yo creo que es mi señal aquí, en donde estoy. Yo no te veo. Sí, entonces yo, por ejemplo, veo a unos cuantos. Solo veo a Pati, Ricardo, Aranza. Todos tienen activadas sus cámaras. Casi No, todos. pues, en mi caso no, por mis datos. Solo 3, ¿no? ¿Y tú? Ay, bueno, lo que aprendí fue que no es simplemente los proyectos educativos, bueno, los proyectos de desarrollo humano no son simplemente cubrir un checklist, ¿no? De decir qué es lo que vengo a aprender o qué es lo que voy a llevarme, sino que implica un proceso mucho más allá, tanto de quien lo va a llevar a cabo, como de quienes van a estar dentro del proyecto, ¿no? Creo que es redundante, pero es lo más significativo, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar que un taller o un curso o una conferencia pueda ser suficiente, ¿no? Que sí abonan al desarrollo de la persona, al desarrollo humano de cada uno, pero creo que va más allá es un proceso mucho más interno, mucho más de seguridades, de habilidades, de capacidades de quien lo está desarrollando y también de autodescubrimiento de quienes van a llevar este proceso, ¿no? Y de los proyectos que ustedes están planteando también en la asignatura y de lo que nosotros estamos queriendo también trabajar en la intervención en nuestras tesis, ¿no? Creo que todos los trabajos tienen un vínculo con esto del desarrollo humano. Creo que todos tienen algo, ¿no? Todos están llevando a cabo. A lo mejor en mayor o en menor medida están trabajando en el desarrollo humano de con quienes van a llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Pero creo que también nosotros tendríamos que llevar una formación más allá de una asignatura como la estamos llevando ahora, que sí nos apoya y sí nos lleva, pero esto implica más. No solamente es de un semestre o no solamente es de unas 2-3 horas de un seminario o solamente de una asignatura, sino que es también un proceso interno, a lo mejor de una búsqueda de mejora con algún especialista o con algún lugar que te llene a ti internamente y que te haga también confrontar tus habilidades, lo que sabes, lo que no, y también descubrir lo que sí tienes. Y como decía, creo que Navi decía, y creo que Arancha o Erika, no recuerdo, esta situación de la confianza, ¿no? De la parte que te da seguridad a ti como profesional, independientemente de que seas docente, psicólogo, trabajador social, que seas parte de la escuela, de la institución administrativo, tiene mucho que ver la personalidad, el temperamento y todo esto, ¿no? Para poder desarrollar. Gracias, Ricardo. Y de igual manera, vamos a tratar de resumir nuestra participación en una sola frase. No, Ricardo, ¿cómo va a ser? Por favor, Alejandrina, en una frase, ¿qué fue lo que aprendiste? Que para poder hacer un proyecto de desarrollo humano, debemos empezar por nosotros mismos, pero de manera realista.
muy filosófico. Gracias. Ya sabes, de nada. ¿Alguien más quiere participar en esta pregunta o pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente entonces, porque parece que nadie quiere. La última pregunta es, de acuerdo al tema, ¿cómo lo relacionan con el proyecto propio? Así viene la pregunta, ¿eh? No, yo me lo estoy inventando. De acuerdo al tema, ¿cómo lo relacionan con el proyecto propio? A ver, Nabil quiere participar. Bueno, mi proyecto era social, por así decirlo, porque no solamente iba a funcionarle a los maestros de mi escuela, sino a los maestros de la comunidad, porque todos pasaron por la misma necesidad, por así decir, al momento en el que, bueno, pues en relación al tema de investigación. ¿Qué era la pregunta? ¿Cómo relacionamos el tema al proyecto propio? Al proyecto, ¿verdad? Bueno, yo, mientras iban comentando, pues iba pensando de cómo construir mi proyecto, porque pues en esta ocasión debemos de escribir nuestro proyecto y en qué tenemos que hacer nuestros cronogramas, actividades. Me di cuenta que a mi proyecto le falta la parte, bueno, involucrar más esa parte de desarrollo integral. Entonces, este momento fue funcional para que yo pueda identificar qué necesito mejorar de mi proyecto para que realmente logre ese desarrollo integral en los alumnos. O sea, esto lo relaciono con el proyecto como que es una oportunidad del proyecto para poder lograr que los alumnos pues aprendan en todos los sentidos, como que intentando que el aprendizaje llegue a todos, porque ese fue como que el tema de mi investigación, que usa recursos para que el aprendizaje le llegue a todos. Esto sería una oportunidad para que realmente ese aprendizaje pueda llegar a todos los niños. Gracias, Nabil. Y pues sí, yo creo que es importante que veamos nuestro propio proyecto aplicado en la parte del desarrollo humano, porque pues al fin y al cabo todo lo que aprendemos y todo lo que comunicamos debe de tener una finalidad. Algo que con lo que yo lo ejemplifico es cuando comúnmente en la escuela mencionan la matemática te va a servir en la vida. Y si bien no es del todo erróneo, uno ya como especialista se da cuenta de que sí, la matemática te va a servir en la vida, pero no como lo pintan en la escuela o en los libros. Por ejemplo, muchos piensan que, vamos a poner un ejemplo sencillo, ecuaciones de primer grado. Muchos piensan que las ecuaciones de primer grado, pues al ser aplicadas, un alumno va a ir a la escuela y va a pedir, o a la tienda y va a pedir, me da x más 5 igual a 20 de naranjas o lo que sea. Y pues hay muchos memes al respecto sobre eso en las redes sociales, pero no es así, sino que, por ejemplo, desde la vertiente de la matemática, el pensamiento matemático, el desarrollo del pensamiento matemático es lo que nos va a servir en la vida para resolver situaciones, problemas que ya sean de uno mismo. Por ejemplo, incluso puede ser ir a la tienda y saber si me dieron bien o no mi cambio. Esa es adentro de nuestra cabeza estamos haciendo lo que vendría siendo una ecuación, pero no siempre lo vemos de esa manera. Por eso es importante que nosotros no perdamos de vista que aunque sean cosas del currículo, tenemos que ver más allá de lo que dice superficialmente, para qué nos va a servir lo que estamos aprendiendo, lo que estamos comunicando. Sobre todo nosotros como profesores estamos comunicándole a los alumnos ciertos elementos que les van a servir en su vida, pero no les estamos diciendo cómo.
Y por eso es importante que nuestros proyectos estén enfocados en eso, en el cómo les va a servir algo a los alumnos. Si bien la educación es importante, ¿por qué es importante para ellos? Más allá de que te va a servir más adelante, sí, me va a servir más adelante, pero por ejemplo, ¿cómo me va a servir más adelante? Y bueno, ¿alguien más quiere participar? O ya cerramos, como ustedes gusten. Yo, A ver, Yareli. sí, pues con relación a lo aprendido, más que nada en la parte de cuando estaba realizando la temática de mi proyecto, pues me fui dando cuenta al investigar que en la tesis yo hablo sobre estrategias para prevenir la deserción escolar, que pues es algo que la pandemia nos ha como que golpeado mucho en la educación secundaria. O sea, muchos niños han desertado para poder ayudar económicamente a su familia. Entonces, mi proyecto se llama Conjuntando Esfuerzos, ¿no? Para prevenir la deserción escolar, donde pretendo involucrar tanto a los padres de familia como a los docentes para buscar estrategias más allá de solo las pedagógicas o las que impacten como que en el currículum, ¿no? En el logro únicamente del aprendizaje, sino ir más allá de lo superficial, sino en lo integral, que es pues la educación socioemocional. En este proyecto hablo de estrategias socioemocionales para prevenir la deserción escolar y pues me ha hecho reflexionar mucho que no solemos como que ponerle tanto énfasis en esta parte, como que siempre nos basamos en cómo lograr que nuestros alumnos adquieran los aprendizajes, que tengan alguna calificación aprobatoria o algo así, y no tanto en cómo ellos se sienten, ¿no? En qué es lo que a ellos les pasa por la mente. Y no es solo únicamente, porque pues ya no quiero estudiar y estuvo, sino que ver más allá de. Entonces, pues es la reflexión que me ha traído tanto la pregunta, ¿no? El impacto que tiene igual el docente en ese desarrollo humano que tiene a cargo, ¿no? O sea, tantos alumnos y cómo es su desarrollo de ellos, ¿no? ¿Cuál es el impacto de nosotros en ese proceso? Y pues eso es todo. Gracias, Yareli. ¿Alguien más quiere dar alguna aportación? Yo, Ricardo. Mariana. Sí, o sea, yo coincido con Yareli, o sea, siento que ahorita como que me puse a reflexionar un poco sobre mi proyecto y tal vez sí solamente me estoy enfocando en que los alumnos adquieran una competencia, porque realmente yo estoy hablando de comprensión lectora. Entonces yo creo que si desde pequeños pues vemos esa parte de desarrollo humano y las actividades que implementamos pues son hacia ese camino del desarrollo humano, yo creo que tal vez los niños podrían tener esa competencia lectora mucho más, o sea, más fácil que ellos la adquieran, ¿no? O sea, yo creo que tal vez los métodos que implementamos son tan tradicionales y no van más allá, que eso hace que estemos en ese retroceso, tengamos tantos problemas en ese ámbito, ¿no? Entonces sí considero muy importante que nuestras actividades y nuestro currículum esté muy enfocado a toda esa parte del desarrollo humano, no solo a la parte cognitiva. Gracias, Mariana. Y claro, sin olvidar lo que mencionaba Yareli, que es lo socioemocional, que siempre debe de estar presente, porque al fin y al cabo estamos trabajando con personas. Bueno, para concluir, quedan personas que no han participado, ya son poquitas. Entonces, estas personas que no han participado, a manera de conclusión, ¿qué pueden aportar a este foro? ¿Qué concluyen de este foro, de las aportaciones, de la actividad, de nuestros proyectos? Lo que quieran aportar, lo pueden hacer, para que tengan su participación. Bueno, yo quiero, o sea, en mi lab está prendida mi cámara, pero no sé si se ve. Pero bueno, son cosas del internet, de que está lloviendo, ¿vale? Así, para ya no fastidiarles y que ya pueda terminar esto y cada quien pueda tomar su café, yo concluyo
con algo simple, ¿no? Educamos no solo para darle un checklist, como dijo la compañera Alejandrina, al currículum, sino estamos formando un ciudadano. ¿Y cómo se forma un ciudadano? Pues a través de la educación, ¿no? Ya no es de que, ya no somos esos estudiantes, creo que muchos, no hay una gran variedad de edades aquí en este grupo, y creo que a todos nos tocó de que quiénes eran los mejores alumnos en la primaria, al que era bueno en español y en matemáticas, y todas las demás asignaturas pues no importaban tanto, ¿no? Pero ahorita ya lo importante es de que pues que haya una inteligencia emocional, que sea un alumno competente, porque al final de cuentas, como dijiste tú, Ricardo, o sea, no voy a ir a la tienda y voy a decir, señor, deme 3 kiwis al cuadrado y no, o sea, voy a aplicar todos esos conocimientos para mi vida, ¿no? Yo cierro con eso y espero que tengan una linda noche todas y todos. ¿Alguien más? Bueno, yo quería comentar igual, después de haber escuchado todas las aportaciones de pues, mis compañeros de clase, yo no estuve en la anterior clase, entonces igual para mí leer esta pregunta fue algo como que buscarle como que una estructura, ¿no? Después de escuchar, todas sus aportaciones, creo que hay una información muy nutrida de todo lo que dicen en cuanto al desarrollo humano, en cuanto a la calidad educativa del alumno, en cuanto a los proyectos que se realizan, ¿no? Y que pues todo está enfocado a lo que nosotros estamos realizando en este proceso ahora sí que de tesis, ¿no? A manera de conclusión, algo que pudiera comentar es de que si bien el desarrollo humano busca el bienestar de todas las personas, o sea, que todo sea por igual, la calidad de vida y todo lo que conlleva a vivir en algo mejor, creo que todos, y escuchando los proyectos, pues están enfocados igual en atender a la diversidad, ¿no? Porque hay quienes se enfocan no solamente a los niños, también hay proyectos que se enfocan en los docentes, ¿no? En padres de familia incluso, entonces creo que estamos formando igual una comunidad inclusiva porque estamos buscando igual atender a todos por igual. Esa es la conclusión y la reflexión que me llevo esta noche. Gracias, Margarita, y qué bueno que al menos esta actividad y el foro y escuchar a nuestros compañeros te sirvió para compensar que no estuviste en la última sesión. Alejandrina, vi que prendió su micrófono. ¿Quieres aportar algo? No. Solo okay. Mi frase para terminar, Ricardo. Bueno, pues muchas gracias por su participación, compañeros. Espero que ese foro les haya servido. A mí me llamó la atención la pregunta, sobre todo porque no es algo que se obtiene de manera inmediata. Como hemos concluido a partir de estas reflexiones, pues la respuesta del foro ha sido bastante diversa. Y hay cosas que a veces se nos van. Por ejemplo, yo estuve hablando en mi ensayo sobre esta parte integral, ir más allá del currículo, pero en ningún momento mencioné tal cual la parte socioemocional que menciona Yareli, y eso es algo que no se debe de dejar de lado. Entonces, todo esto que hemos estado haciendo pues surge a partir de un proceso de reflexión que no es inmediato y del que no tuvimos mucho referente. No es como, en este caso, no es una actividad en donde uno puede entrar al buscador y enseguida le aparece la respuesta y solo parafraseas. No, aquí ya es a partir de lo que uno está considerando desde la práctica docente, sobre todo porque todos somos docentes aquí. A partir de eso, ¿qué sería este proyecto de desarrollo humano? Entonces, yo creo que este tipo de actividades pues son muy importantes, sobre todo para nosotros que ya estamos a un paso de ser maestros en educación inclusiva. Este proceso de reflexión debe de ser constante. Y bueno,
Yo creo que con eso concluiríamos y pues hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Muy bien guiado, Ricardo.